¿Cómo están? Buenas tardes a todos, gente linda del YouTube, chiquillos del colegio. El día de hoy les traigo una clase prometida, especialmente para los chiquillos y chiquillas del electivo de matemática. En esta ocasión vamos a estudiar los polinomios, las operaciones, en particular ver el algoritmo de la división, teorema Ruffino de división sintética, teorema del resto. Y hay algunos ejemplos para ir estudiándolos, repasándolos en nuestro electivo. Ya esta es nuestra primera clase de modo electivo de matemáticas, así que vamos a comenzar y ponerle bueno en sí. Entonces, ahí aparecen los polinomios. Y lo primero que hay que saber en sí es la definición. Definición de polinomios. Decimos que P es un polinomio del conjunto de números reales. Sí, solo sí. Ya, por aquí, hacia allá. Tanto para allá como para acá. P es una función de reales en reales, tal que P admite una representación de la forma P evaluado en X es igual a sub n por X elevado a n más a sub n menos 1 por X elevado a n menos 1 más punto 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 a sub 2 por X elevado a 2 más a sub 1 por X y finalmente más a sub 0, donde la sub 0 en sí es el término independiente del polinomio. Y en el caso de lo a sub n, a sub n menos 1, punto, 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 a sub 2, a sub 1, a sub 0 son aquellos que pertenecen a los números reales y son los denominados coeficientes del polinomio. Y por supuesto que el n pertenece a todos los reales. Ya, entonces esa es como la definición más formal en sí de polinomios. En algunos libros igual aparece como la sumatoria y estoy completamente de acuerdo que sería correcto. Algunos ejemplos de polinomio, bueno, ahí yo definí el polinomio p evaluado, perdón, en x es igual a 7x cuadrado menos 3x más 1. Definí también el polinomio q de x es igual a menos 5x cubo menos 2x cuadrado más x menos 1. Definí otro polinomio r evaluado en x es igual a x elevado a 5 menos 3x más 2. Y el último polinomio c evaluado en x es igual a 4x cuadrado menos 1. Todos esos son polinomios. Pero también es importante saber, ¿ya?, el grado de un polinomio. Entonces vamos a ver la definición que dice acá. Dice, llamamos grado de un polinomio P al mayor exponente que representa la variable con el coeficiente distinto de 0. Si vemos los ejemplos anteriores, los ejemplos anteriores, por ejemplo, el grado de polinomio P de X es igual a 2, porque en este caso teníamos acá que es el del mayor exponente, ¿cierto? En el caso del grado del polinomio Q de X sería 3, ¿sí? En el caso del otro sería 5, grado 5, y finalmente el último sería también de grado 2. Entonces eso es importante en sí con respecto a la definición de polinomios, quiénes son los polinomios y también su grado. Entonces después de ahí aparecen las operaciones con polinomios. Y como en todo ámbito de asignatura, materia en sí, aparecen las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en sí. En este caso vamos a hablar de las adiciones, sumas y sustracciones, restas de los polinomios. Leamos qué dice. Dice, para resolver adiciones de polinomios consiste en obtener la suma, término a término, de los monomios de igual factor literal y grado. Ahí recordar eso, nosotros lo hicimos en clase, recordamos un poquito el término algebraico, expresión algebraica, los tipos de la clasificación, ya sea monomio, binomio, trinomio, etcétera. Entonces eso es lo que consiste, si factor literal, recuerde que es las letras, las variables, por ejemplo, x cuadrado y. Y el coeficiente o factor numérico es el número que acompañaría. Entonces, más que nada hay que ir viendo término a término cuáles son términos semejantes correspondientes al mismo factor literal y también su grado.
En el caso de la sustracción de polinomios, se debe sumar el minuendo, el inverso aditivo del sustrae. Ya, o sea, lo opuesto en sí. Es decir, y ahí el polinomio p de x menos el polinomio q de x es lo mismo que decir polinomio p de x menos paréntesis el polinomio de q de x. Y ahí finalmente una última notita que le escribí. Dice, para resolver adiciones de polinomios hay que ordenar los términos de los polinomios en sí, agrupar los términos según el factor literal de grado y después sumar los términos agrupados en sí, algunos restarlos en sí. Entonces yo ahí agregué dos ejemplos que son los siguientes. No, dos ejemplos parece, sí, dos ejemplos. Definí ahí en el ejemplo 1 el polinomio p de x es igual a x cuadrado más 12x más 35 y el polinomio q de x es igual a menos 2x menos 1. Entonces, la idea es calcular la suma y la restancia. Entonces, vamos a escribir acá. Ahí sí. Vamos con la suma primero. Entonces, simplemente voy a reemplazar ahí y me va a quedar de la siguiente manera. X cuadrado más 12x más 35, que se corresponde al polinomio p de x. Más, como estoy sumando, vamos a hacerlo con otro color. El otro polinomio que sería menos 2x menos 1. Entonces ahí, como veo si tengo términos semejantes, en este caso sí, x cuadrado no hay ninguno más, entonces lo copio nomás. Estos dos sí, y estos dos también. Entonces me quedaría 12x menos 2x más 10x. Y 35 menos 1 son 34. Entonces ahí está la suma de esos dos polinomios en sí. Pero también me preguntan por la resta. La voy a hacer un poquito más abajo. ¿Qué va a ser? P de x, voy a evaluar en x menos q de x. Entonces voy a copiar lo mismo. Sería x cuadrado más 12x más 35. Y ahí hay que restarle. ¿Y ahí qué voy a usar yo? Tema de los paréntesis. ¿Por qué? Porque cambia los signos respectivamente a los términos algebraicos que hayan ahí en este caso, en esta expresión algebraica que es menos 2x menos 1. Entonces, después de hacer el cambio de signo, bueno, podríamos hacerlo acá de manera inmediata. Esto, como este era menos, con el menos va a pasar a más 2x. Y como este era menos 1, con el menos va a pasar también a positivo más 1. Entonces, después de ahí, veo los términos semejantes. En este caso, los x cuadrados no hay con nadie, ¿sí? Y me quedarían estos dos de acá, ya con cambio de signo y todo, que me corresponde a 14x. Y el 35 más 1, en este caso, nos quedaría un total de 36. Ya, entonces ahí está la suma y también la resta de esos dos polinomios que definimos en el ejemplo número 1. Y ustedes saben que polinomios siempre trabaja un poco más grados mayores. Por eso el ejemplo número 2 es el siguiente. Ahí sí. Dice, el polinomio p de x es igual a 6x a la quinta menos 3x al cuadrado más x menos 2. Y el polinomio q de x es igual a x a la cuarta menos x al cubo más 2x cuadrado menos x más 3. Determine ahí nuevamente la suma y resta respectivamente. Vamos a hacerlo con otro color ahora. Entonces, primero la suma. Y acá cuidado porque como los grados son un poco más grandes, pero sigue siendo la misma lógica. Mismo término algebraico, mismo factor literal, con su respectivo grado. Entonces, en el primero, bueno, copiamos 6x a la quinta menos 3x al cuadrado más x menos 2, ¿cierto? Y en el caso del q, vamos a escribir con otro color, sería más x a la cuarta menos x al cubo más 2x cuadrado
menos x más 3. Entonces ahí vamos a juntar lo que nos da en sí esa suma. Bueno, no tengo nadie más con x a la quinta, entonces me quedaría 6x a la quinta. Después x a la cuarta tampoco. X a la cuarta. Con x al cubo tampoco. Entonces simplemente lo copio. Y acá con x cuadrado sí tengo. Con x también, pero en este caso se van a cancelar, ¿cierto? Y los numeritos que van a quedar acá respectivamente. Entonces, menos 3x cuadrado más 2, menos 1x cuadrado, más 0x, ya que no lo vamos a agregar, y 3 menos 2 me quedaría un total de 1. Ya, entonces ahí tengo la suma de esos dos polinomios. Ahora en el caso de la resta, chiquillos, me quedaría de la siguiente forma. P de x menos Q de x, que es igual. Reemplazo, y ahí uso el tema del paréntesis al igual que el anterior, para tener cuidado con el tema de los cambios de signo respectivamente. Entonces, me quedaría, bueno, lo mismo, 6x a la quinta, menos 3x al cuadrado, más x, menos 2. Y acá vamos a poner el menos, paréntesis, y cambiar toda esa cuestión de los signos. Entonces, me quedaría x a la cuarta, menos x al cubo, más 2x cuadrado, menos x, más 3. Voy a cambiar los signos. Vamos a hacerlo con otro color. Si este era más, pasa menos. Si este era menos, pasa más. Si este era más, pasa menos. Si este era menos, pasa más. Y si este era más, pasa a menos. Juntamos todo, los términos semejantes que hayan. En este caso, el 6x a la quinta se mantiene idem, se mantiene igual. Menos 4, menos x a la cuarta, perdón. Después estos dos se juntan, los x también con los x se van a juntar, y los números con los números también. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. El x al cubo no tengo tampoco otro, entonces simplemente lo vuelvo a escribir, y me va a quedar de esa forma, menos 3x, menos 2x, menos 5x, pero al cuadrado, ¿cierto? Después x más x son 2x, y menos 2 menos 3 da un total de menos 5. Entonces nos quedó el resultado de la resta, el polinomio p de x menos el polinomio q de x, que es igual a 6x a la quinta menos x a la cuarta más x al cubo menos 5x cuadrado más 2x menos 5. ¿Ya? Yo, si bien ahí agregué esas dos, podría a lo mejor alguien preguntarme si podría restar el polinomio q de x menos el polinomio p de x, donde ahí van a ser distintos los resultados también. Pero eso, si quiere, usted lo puede hacer como ejercitación, como tarea. Bueno, espero que haya entendido el tema de la adición y sustracción de polinomios. Vamos ahora con la multiplicación. ¿Qué dice la multiplicación? Ahí está. Para multiplicar polinomios se debe aplicar la propiedad distributiva, o sea, los términos térmicos, todos con todo, del producto sobre la suma en forma reiterada y considerando las leyes de multiplicación de potencia de igual base, donde ahí se van a sumar los exponentes y cosas por el estilo. En este caso, solamente traje un ejemplo, en el cual es el siguiente. Sea p de x igual a x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 1, y el otro polinomio p de x es igual a x cuadrado menos x más 3. Determine o encuentra ahí la multiplicación de ellos dos. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Al reemplazar me va a quedar x al cubo menos x cuadrado más 2x menos 1 por polinomio q, que sería x cuadrado menos x más 3.
Y acá por el tema de la propiedad distributiva vamos a multiplicar término a término, todos con todos. O sea, S con S, S con S, S con S, después S con S, S con S, S con S. Y así, S con S, 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 S con S. También, por supuesto, respetando el tema de los sí. ¿De acuerdo? Eso vamos a borrar para que no nos compliquemos. Y vamos a la primera parte. X elevado a 3 por X elevado a 2 sería X elevado a 5. ¿Por qué X elevado a 5? Porque se mantiene la base de sumar los exponentes, 3 más 2. ¿Ya? Después menos, más por menos, menos, X elevado a 3 más 1, que es 4. Parece que ahí cuando no tiene nada elevado, está elevado a 1. Después, más 3, X elevado a 3. Ahí multipliqué los tres primeros, ¿cierto? Con su respectivo sí. Ya, sigo. Después, menos por más da menos, X a la cuarta. Ya, después menos. No, me salté uno. Menos por más da menos, ¿sí? X a la cuarta, no he dicho nada. Después, menos por menos da más. X al cuadrado por X. X elevado a 3. Después, menos por más da menos. 3X al cuadrado. O sea, multipliqué S con S, S con S y S con S. ¿Sí? Lo multipliqué bien. Bien, bien. Después, sigo con el otro. Sería más 2X al cubo. Más por menos da menos. 2X cuadrado. Más 2X por 3, 6X. Perfecto. Finalmente el último que me queda, que sería esos de acá, me va a quedar de la siguiente manera. Menos por más da menos, 1X al cuadrado. Menos por menos da más, 1X. Y más por menos da menos, que sería 3. Entonces ahí, después de haber hecho todo eso de acá, reduzco los términos semejantes, si es que hay. En este caso sí hay. Me quedaría X a la quinta, es el único, lo bajo. Después me quedaría S con S menos 2X a la cuarta. ¿Sí? Después, este con este de acá. X elevado a 3 con S elevado acá, ya. Sería más 6X elevado a 3 o al cubo. Ahora con 2. S sería con ese que está acá, con ese que está acá. Y me quedaría menos 6X al cuadrado. ¿Cierto? Después S con S, me quedaría más 7X. Y finalmente el numerito que al parecer está solo, sí, está solo, me quedaría con 3. Entonces, esa es la multiplicación de esos dos polinomios en sí, aplicando el tema de la propiedad distributiva. Nosotros obviamente en clase vimos en los previos, ya ahí hicimos la multiplicación de polinomios mucho más pequeños, ya con grados más pequeños. En este caso era ámbito general, en el cual pensando que polinomios tienen grados un poco mayores. Ya ahí nos quedó eso que está acá. Cualquier duda, como siempre, me la puede hacer. No hay ningún problema. Vamos con la siguiente. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar, se pierde el mouse acá. Ahí sí. Número 4. Ahí no sé por qué dice 3. 4, es un 4. Es un 4. Se coló ahí ese 3. Por último, vamos a ver la división de polinomios, que también se llama el algoritmo de la división. Y esa es la importante en sí para los polinomios. Y recordar que es cuando dos polinomios, P de X dividido en Q de X, donde P de X es el dividendo y Q de X es el divisor, consiste en hallar otro polinomio, en el cual lo vamos a definir como un C de X, denominado el cociente. Además, recordar que siempre en una división se puede obtener un resto o residuo, también se le conoce, y lo vamos a escribir de la forma R evaluado o R de X. Lo anterior se puede escribir de la siguiente manera, y ahí está en sí. Aparece el dividendo, el divisor, donde ahí va a ser un resultado que es el cociente, donde abajo va a ser el resto. El resto puede ser cualquiera, puede ser una expresión, puede ser un número, puede ser resto cero. Si solo si uno quisiera comprobar esa situación, ¿cómo lo hace? Uno multiplica
el Q de X por el resultado que me dio, o sea, el cociente, el CD evaluado en X, más el resto, y ahí voy a obtener mi polinomio en sí. Entonces yo les decía en clase que, por ejemplo, si yo divido números, 10 dividido en 2, entonces nosotros el 2 en el 10 cabe 5 veces. 5 por 2, 10 para llegar a 10, 0, nada. ¿Cierto? Entonces, ahí en ese caso teníamos el tema del resto, ¿ya? Ahí teníamos el resultado de en sí, que es el cociente, en este caso que lo debíamos escribir como C evaluado en X. Bueno, y ahí está el polinomio P, el dividendo con el divisor. Entonces, si uno quisiera comprobar esto, yo le decía, si nosotros quisiéramos comprobar, ¿cómo comprobamos? Simplemente, pensando en la definición que está ahí, uno multiplica el 2 por 5 y le suma el resto, que en este caso es 0, y 2 por 5 da 10, más 0 sigue siendo 10, donde obtenemos el tema del dividendo, que es en este caso el PDF. Y ahí calza súper bien. Ese fue el ejemplo que yo lo di de manera numérica la semana pasada, o no, esta semana lo di, pero ahora me interesaba que lo viéramos de manera general. Bueno, una observación importante ahí en sí, una de ellas, es que para efectuar esta división, ¿ya? El Q de X, el divisor, siempre debe tener grado inferior o igual al dividendo, porque si no, no contiene, no cabe, ¿cierto? Y eso en algunos ejercicios nos pasó el día de ayer, viernes. Hoy ya estamos sábado, estamos en vivo, por si acaso. Sábado, ¿cuánto estamos hoy día? Sábado 16, ¿no? Sí, sábado 16, sí, para que vean que estamos en vivo. 16 de marzo. Y después la observación 2, bueno, la división de polinomios se termina cuando el resto es de grado inferior al divisor. Ya puede quedar número, puede quedar esto, pero la idea es que contenga, y si no contiene, hasta ahí no más queda. Entonces, en este caso, ahora vamos a ver los ejemplos, ya que había dado acá, que estuvimos ahí realizando la guía también. Si no agregué uno más igual, 5. Y en realidad es para aclarar algunas dudas, consulta de cómo se hace esto de acá. Y bueno, también para la gente del YouTube, pensando que bueno, no, igual se ve esto en la universidad, entonces igual es importante saberlo, tener los conocimientos básicos, y así cuando usted llegue a la universidad sepa quiénes son los polinomios en sí, el algoritmo de la edición y los teoremas que vienen a continuación. Bueno, los ejemplos, dice realiza la edición de siguientes polinomios, yo tenga el cociente y el resto. Entonces acá lo primero que hacía yo era lo siguiente. Escribía x elevado a 6 menos 64 dividido en x elevado a 3 menos 8. Entonces voy a hacer lo mismo que hago en clase, lo mismo que hago siempre, el tema de los colores. Entonces, la idea es que uno tiene que multiplicar, en este caso x elevado a 3, por cuánto para la idea bajar el grado mayor, ya que se vaya achicando, se vaya achicando, se vaya achicando, hasta algún momento no contenga o no pueda más. Ya en este caso, el grado mayor es x elevado a 6, pero no hay otro. Los otros son 0x elevado a 5, 0x elevado a 4, 0x elevado a 3, 0x elevado a 2, 0x elevado a 1, o bueno, 0x, y después aparece el número. En este caso, entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar para que me dé x elevado a 6? Y ahí recordó el tema de las propiedades de las potencias. Misma base suma a los exponentes. Entonces me quedaría x elevado a 3. Entonces después que yo encuentro eso, para después eliminarlo, porque la idea es eliminar el grado, porque después al paso siguiente voy a ir a cambiar los signos. ¿Ya? Entonces la idea es igualar esto tal cual como está. Si hubiera sido un 2, por ejemplo, ahí multiplico por 2x elevado a 3 por x elevado a 3, 2x elevado a 6, y así. Bueno, ahora dije eso multiplicado por eso, y eso multiplicado por eso. ¿Y dónde lo voy a escribir? Abajo. Entonces, si yo lo escribo abajo, me va a quedar x elevado a 6 menos por más da menos 8x elevado a 3. Tiro mi línea y ahora hago el tema de cambiar los signos. ¿Para qué? Para poder yo reducir, bajar, bajar hasta encontrar ahí el tema del resto. ¿Ya? Entonces, este era, si este era más, cambiaría menos, no, cambiémoslo de color, cambiaría menos, si este era menos, cambia más. Y ahora el paso siguiente es sumar
y o restar respectivamente. Usando mismos signos se suman, distintos signos se restaría y se conserva el de un número mayor. ¿Y qué se va a sumar? Esto solamente, o restar. Solo eso. ¿De acuerdo? Entonces, después cuando yo tengo esto, esto se cancela. Y ese es el objetivo. Cancelar el dado más. Y así me queda uno más pequeño y después seguir. Con la misma idea. Por eso se llama el algoritmo de la división, porque se hace exactamente lo mismo todo el rato. Bueno, en este caso, a ver qué me quedaría. Me quedaría 8x al cubo, ¿cierto? Y como no tengo ningún término semejante ni acá ni acá, simplemente copio también el menos 64. Perfecto. Y ahora con el más, ya, ahora nos quedó este nuevo polinomio. Entonces ahora lo otro me olvido y me quedaría 8x al cubo menos 64. Entonces, ese, ¿por cuánto tendré que multiplicar para que me quede exactamente lo mismo y que me quede 8x al cubo? Simplemente habría que multiplicar por más 8. Porque 8 por x elevado a 3, 8x elevado a 3. Ya, entonces, acuérdense que uno multiplica ese que encuentra y también el de acá. Ya, son los dos en sí, o los tres o los cuatro, dependiendo el ejercicio, la situación. Bueno, esto me quedaría entonces, cambiamos al color verde, y me quedaría 8x elevado a 3, menos por más da menos 64. ¿Y ahora qué hago? El tema de los cambios de signo. Si este era más pasa a menos, si este era menos pasa a más. Sumamos o restamos respectivamente esto que nos quedó, me queda 0 y nos queda 0. O sea que ese 0, ¿quién sería? El resto. Nos dio que en este ejemplo número 1, el resto, ya podríamos concluir, por lo tanto, en este caso, el resto, R de X, es 0. Y también podemos concluir que el cociente, o sea, el resultado que nos dio en color rojo, es x al cubo más 8. Y ahí tenemos listo nuestro ejemplo aplicando el algoritmo de la división. Eso es lo que hay que hacer en sí con cada uno de los ejemplos que vienen a continuación. Hay unos que son un poco más largos, hay unos que son un poco más breves, como este. Ya no siempre da resto cero, aquí el primero, por eso traté de dividir a cero en sí. Entonces lo que yo les decía en clase, les decía, esto igual tiene su comprobación, que es lo mismo que hicimos anteriormente con los números, el 10 dividido en 2, que es 5, después hicimos 2 por 5 más 0, que nos da igual 10. ¿Cómo hubiera hecho la comprobación? Bueno, hubiera multiplicado ese por lo que nos dio, y le hubiera sumado más 0, y ahí obtengo mi polinomio, que es x elevado a 6 menos 64. Si usted quiere, lo voy a hacer. Si no, bueno, no hay ningún problema. La idea es que sepa si quiere comprobarlo y si le sobra tiempo, para que esté seguro, segura, que está haciendo las cosas bien. Veamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Número 2, lo misma idea. Acá ahora aparecen más, si se da cuenta, y los vamos a copiar. La división nuevamente. 5x elevado a 3 más 2x menos 3 dividido en x cuadrado menos x más 1. Igual. Entonces, tengo x cuadrado y quiero llegar, necesito multiplicar por algo para que me dé 5x al cubo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 5x. ¿Por qué? Veamos, porque 5x por x cuadrado, 5x al cubo. Y ahora, como encontré para eliminar el grado del mayor, que en este caso era x elevado a 3, ese 5x también multiplica al menos x y al 1. ¿Ya? Hagámoslo entonces. ¿Cómo me quedaría? 5x elevado a 3, menos por más son menos, 5x cuadrado, y más por más son más, y 1 por 5x son 5x. Multipliqué, tiro la línea y cambio los signos, respectivamente. Si este era más, pasa menos. Si este era menos, pasa más. Si este era más, pasa menos. Y ahora sumamos y restamos respectivamente esta parte de acá. Entonces, chao eso. ¿Tengo x cuadrado arriba? No. Entonces simplemente lo bajo. Azul. Lo bajamos. 5x elevado a 2. Aquí en este caso sí tengo términos semejantes. El 2x menos 5x
y me va a quedar menos 3x, y también bajaría el menos 3 porque no hay ningún número abajo, entonces simplemente lo copio ahí. Entonces ahora me quedó ese nuevo polinomio, en el cual es 5x cuadrado menos 3x menos 3. Entonces ahora, la pregunta es, ¿por cuánto tendré que multiplicar ahora? Pensando que tengo x cuadrado y quiero llegar a 5x cuadrado, simplemente multiplicarlo por 5. Entonces, si lo multiplicamos, multiplica tanto al primero, al segundo, en este caso el menos x, y también al 1. Entonces me quedaría 5x al cuadrado, ¿cierto? Menos por más son menos 5x, más 5 por 1 son 5. Cambio los signos. Si este era más pasa menos, si este era menos pasa más, si este era más pasa menos. Sumamos, restamos respectivamente, esto se cancela y me quedaría con el color azul. Ahí está, 5x menos 3x, nos quedaría 2x, y menos 3 menos 5 menos 8. Se mantiene el signo y se suma ahí. Y si se da cuenta ahí, este ya no contiene acá, ya no se puede seguir. Entonces ahí uno, lo que decía la observación 2, hasta ahí nomás quedaría nuestra algoritmo de la división, siendo ese el resto 2x menos 8 y el cociente 5x más 5. Entonces aquí lo voy a anotar, voy a poner acá, por lo tanto, el cociente sería igual a 5x más 5, y por lo tanto el resto, en este caso sería 2x menos 8. ¿Qué les dije yo? Si usted quisiera comprobar esto, usted multiplica eso, multiplicado con eso, con el tema de los paréntesis, por supuesto, y le tendría que sumar el resto que es 2x menos 8. Después, cuando usted multiplica, reduce, suma, ¿ya? Él que tiene que dar el polinomio, en este caso 5x al cubo más 2x menos 3. ¿Ya? Entonces ahí eso le da la verificación que lo que hizo está bien en sí. Así que eso más que nada, pues chiquillos. No sé si hay alguna duda, consulta, ese es el número 2, que en realidad sí, lo hicimos ayer en clase. Me acuerdo que lo hicimos ayer en clase, pero aquí estamos para aclarar dudas o consultas. Ya, siguiente o no siguiente. Siguiente. Número 3. Ahí está. En el caso de la número 3, la misma idea, pero ahora con grados un poquito más grandes. A ver qué color había puesto con azul, ya. Con azul. Entonces sigamos. X a la cuarta menos 3x al cubo más 2x cuadrado menos x más 4. Y todo eso va a estar dividido en x cuadrado menos 2x más 1. Perfecto. Igual. La misma idea. El algoritmo. Entonces, x cuadrado tengo ahí. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que me dé x a la cuarta? Simplemente habría que multiplicar por x al cuadrado de x elevado. Entonces, eso multiplica tanto a eso y a eso. Entonces, si yo lo multiplico, me va a quedar de la siguiente manera: x a la cuarta menos 2x elevado a 3. Estoy multiplicando esos dos. Y ese con ese. ¿Cierto? Y 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Tiro la línea, cambio los signos, si este era menos, más pasa menos, si este era menos pasa más, si este era más pasa menos. Cancelamos, términos semejantes, suma o resta respectivamente, y acá, ayer fue la que nos dejó ahí alguna duda, que menos 3x cubo más 2x al cubo me quedaría menos 1x al cubo, o menos x al cubo. Ya, y en el caso del otro sería más 2x cuadrado, pero menos 1, y cuadrado me quedaría simplemente x cuadrado. Y lo otro, como no tengo, simplemente lo bajamos. Y ahí, algunos me preguntaban ayer, y me decían, mister o profe, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Entonces, por ejemplo, yo le decía, bueno, tiene x cuadrado,
¿por cuánto tendré que multiplicar para que me dé ahora menos x al cubo? Entonces yo le decía, hay que respetar también los signos, sigo el tema de la regla. Más por menos da menos, y x por x al cuadrado, x al cubo. Entonces uno tiene que multiplicar en este caso por menos x. ¿Ya? Entonces ahora la misma idea, si multiplica tanto a ese y a ese. Entonces, con color verde, vamos con el verde. ¿Cómo me quedaría? Menos x al cubo, menos por menos da más 2x, más por menos da menos x. Ahí está. Ahora tiro mi línea y cambio los signos. Si este era menos pasa a más, si este era más pasa a menos, si este era menos pasa a más. Sumamos y o restamos respectivamente estas dos partes de acá. Esto se cancela. Porque yo le decía, si usted no multiplica por el negativo, ahí en este caso, ahí me hubiera quedado, al cambiar los signos, me hubiera quedado menos 2x cubo. Y no es la idea porque hay que eliminarlo para seguir bajando el tema de los grados. Bueno, en este caso me quedaría con azul. Esto se cancelaría, me quedaría x cuadrado nomás. Sí, porque esa nada que ver con esa. Sí, x cuadrado, ¿cierto? Está tachado también. Ahí creo que me faltó algo, ¿no? Sí, me faltó algo. Pero acá sí, porque x cuadrado, sí, aquí ahí le comí el 2, sí, dije que raro. Bueno, ahora sí. Sumamos y restamos respectivamente. Y ahora me quedaría menos 1x cuadrado. De todas maneras, los x se cancelaban. Y ese 4 simplemente lo vuelvo a bajar sin ningún problema. Entonces, el x todavía contiene el menos x cuadrado. Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Simplemente por menos 1. Menos 1 por x cuadrado, menos 1 por menos 2x y menos 1 por 1. Y me va a quedar de la siguiente manera. Menos x cuadrado, menos por menos más 2x, más por menos son menos 1. Cambio los signos y creo que ahí estaríamos más o menos listos, ¿no? Este era más, menos pasa más, este era más pasa menos, y este era menos pasa más. Hago eso y me va a quedar como resultado menos 2x más 5. Donde ahí ya, hasta ahí nomás queda. ¿Por qué? Porque el x elevado a 2 ya no cabe, no contiene, en ese caso menos 2x. Entonces el resto está acá y ahí está el cociente. Por lo tanto, el cociente sería menos x cuadrado menos x menos 1 y el resto sería simplemente menos 2x más 5. Y como lo he repetido en los dos anteriores, si usted quiere comprobarlos, le alcanza el tiempo, ese lo multiplica por ese, por la propiedad distributiva, término a término, y le va a sumar el resto, que en este caso es menos 2x más 5. Ya, así que ahí estamos con respecto a la número 3. Siguiente, número 4. Seguimos, porque agregué 5 ejercicios del tema del algoritmo de la edición. Porque, como les decía ayer, la idea es que esto quede bien para que después, cuando veamos el teorema de Ruffini o la edición sintética que viene a continuación, ya estemos más expertos en sí con grado. En este caso, porque el teorema de Ruffini, edición sintética, tiene algunos polinomios en particular, ¿ya? No es para todos. Entonces, vamos con la número 4, la misma idea, era con azul, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué haría? X elevado a 5 menos 243 dividido en X menos 3. Igual. La misma idea. X ¿por cuánto tengo que multiplicar para que me dé X elevado a 5? Sería X elevado a 4. Buena. Después, multiplicamos ambos. No, el color verde. Y para que sigamos la misma lógica. X elevado a 5 menos 3 por X elevado a 4 menos 3 X elevado a 4. Nominar, mi línea, y cambio los signos. Si este era más pasa a menos, si este era menos pasa a más. Sumamos y restamos respectivamente y me va a quedar
solamente el 3x elevado a 4, ya que no tengo términos semejantes, y en el caso del numerito también, simplemente lo bajo. Ya, ahora, me tengo este nuevo polinomio. X, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 3x a la cuarta? Y así poder eliminarlo, simplemente por 3x elevado a 3. Entonces vamos con el verde, y al multiplicar, me va a quedar 3x elevado a 4 menos 3 por 3 son 9x elevado a 3. Tiro mi línea y cambio los signos. Si este era más pasa menos, si este era menos pasa más. Sumamos y restamos respectivamente y me va a quedar eso que está acá. Y como no tengo términos semejantes en esos casos, simplemente lo vuelvo a bajar. ¿Sí? Sigamos. Ahora X. Necesito llegar a que multiplicado por algo me dé 9x al cubo. Entonces sería más 9x cuadrado. ¿Sí o no? Porque 9x cuadrado por x, 9x al cubo. Entonces al multiplicar los dos, ya me quedaría 9x al cubo más por menos menos 27x al cuadrado. Cambio ahí, tiro mi línea, cambio los signos respectivamente, se suma o se resta, se cancelan esos de ahí y con el verde, con el azul. Entonces me quedaría 27x al cuadrado menos 243. Se da cuenta que no termina nunca, como que no terminaría nunca, pero sí va a terminar. Y miren que va a quedar bonito el ejercicio. Más x, ¿por cuánto multiplico para que me dé 27x cuadrado? Por 27x. Entonces vamos con el verde de nuevo. 27x al cuadrado menos 27 por 3, que eso da un total de 81x. Tiro mi línea. Cambio los signos. Si este era más pasa menos, si este era menos pasa más. Se suma, se resta respectivamente. Y bueno, por tema del espacio, voy a escribir acá el resultado. Bueno, para acá. El tema del espacio nomás. Entonces me va a quedar 81x positivo menos 243. ¿Ya? Y finalmente, porque ya me está casi voy terminando, habría que multiplicar por 81, porque 81 por x da 81x. ¿Cierto? Entonces me va a quedar 81x y menos 3 por 81 da un total de menos 243. Tiro mi línea, cambio los signos. Si este era más pasa menos, si este era menos pasa más. Se cancela y me da resto 0. Me queda bueno el ejercicio, ¿no? Por lo tanto, todo esto ya va a ser mi cociente y en este caso el resto va a ser resto 0. Ya, ahí van a escribir tanto porque igual este era un poquito más largo, pero la sorpresa era que sí nos daba que era el resto 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprobar esto, habría que multiplicar el x menos 3 por todo eso que está en rojo que nos dio ahí, por el cociente, y sumarle más 0, obtenemos el polinomio x a la quinta menos 243. ¿Ya? Este es bueno, está bueno, está bueno. Y finalmente, el último de esta parte de acá, del algoritmo de la división, me quedaría el siguiente. Vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo en azul. Entonces me quedaría 2x a la cuarta es menos x al cubo más 3x menos 1 dividido en x cuadrado menos x más 3. Igual. X cuadrado, ¿por cuánto tengo que multiplicar para eliminar al grado más grande? En este caso es 2x a la cuarta. 2x al cuadrado. ¿Cierto? Entonces me quedaría, por ahora con el verde, 2x a la cuarta, después que multiplica el menos x también al 2x al cuadrado, y me quedaría menos 2x al cubo, y el 3 por 2x al cuadrado sería 6x al cuadrado.
a mi línea y cambio los signos. Si este era más pasa a menos, si este era menos pasa a más, si este era más pasa a menos. Sumamos y restamos respectivamente, juntamos términos semejantes, y me quedaría 2 menos 1, 1x al cubo. No tengo x cuadrado arriba, abajo sí. Y el 3x no tengo tampoco, lo copio. Y en este caso el menos 1 que está ahí, también lo copio. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? X cuadrado para llegar a x al cubo por más x. Ya, cambiamos a verde. Y me voy a quedar x elevado a 3. Más por menos son menos, x cuadrado. Y 3 por x son 3x. Tiro mi línea, cambio los signos. Y nos va a quedar menos x al cubo más x cuadrado menos 3x. Sumamos y restamos. Términos semejantes si es que hay. Y me va a quedar menos 6x al cuadrado más x al cuadrado. Me quedaría menos 5x cuadrado. Esto chao también. Se cancela. Se eliminan. Y me quedaría menos 1. Finalmente, me queda la última, sí, porque x cuadrado puede contener en el menos 5x cuadrado, y sería simplemente por menos 5. Entonces me quedaría menos 5 eh, x al cuadrado, ¿sí? Menos 5x cuadrado, menos por menos más, 5x, y más por menos son menos, 3 por 5 son 15. Este si es menos pasa a más, este si es más pasa a menos, este si es menos pasa a más. Se cancelan, me quedaría 0, y me va a quedar menos 5x y menos 1 más 15 más 14, donde ahí ya no puedo seguir, por lo tanto, el resto, bueno, este sería mi cociente, ¿cierto? Y todo esto de acá sería mi resto. Ya, entonces, por última vez, siendo este el último ejemplo del algoritmo de la división, ¿cómo lo haríamos si quisiéramos comprobar? Se multiplica S por S y se le suma este que está acá, obteniéndose el polinomio 2x a la cuarta menos x al cubo más 3x menos 1. Y ahí estamos listos con las operaciones en sí con polinomios. En particular, este es el más interesante que el tema del algoritmo de la división. Bueno, no sé si hay alguna duda, consulta. La cara motivada de sábado. Ya, pero hay que darle nomás. Vamos, vamos. Estamos recién comenzando, hay que tomar el ritmo. Recuerden que esta parte es del lectivo, futura universidad. Como PAE no entran, y si a lo más entraría son como lo que vimos en el previo, como las más básicas y cosas por el estilo. Bueno, ahora sí pasamos al teorema de Ruffino, división sintética, que es lo que vamos a ver, bueno, la próxima semana. Ya, pero aquí se lo voy a dejar igual adelantadito y todo, para que sepa cómo se hace. Dice, para efectuar la división de polinomios por un divisor de la forma x menos a, con x la variable y el a un número real cualquiera, es posible trabajar solo con los coeficientes y mediante este procedimiento se determina el cociente y el resto en sí. Y ahí dice, resolvamos 3x al cuadrado más 2x menos 8 dividido en x más. Ya, si usted lo quisiera hacer por el algoritmo de la división, ningún problema. Pero ahora yo le voy a enseñar otra forma más sencilla, especialmente cuando tengan grados así. ¿Ves? Si se da cuenta, esa es la forma. Ahí en ese caso él está haciendo, uno tiene que elegir el opuesto de ese número. En este caso, si nosotros lo vemos, ¿cuál sería el opuesto de 2? Menos 2. Entonces yo podría decir automáticamente que la es igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, a ver, estoy buscando aquí como para la tablita. Sí, vamos a hacer como algo así como una tablita. Entonces, vamos a escribir ahí. ¿Qué es lo que voy a escribir acá? Es el numerito ahí, el opuesto de este de acá, o sea, el valor de a que igual a menos 2. Ya, ¿y qué es lo que voy a escribir yo acá? Acá voy a escribir el tema de los elevados. Acá, 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 acá. ¿Ya? En este caso, el elevado más grande es de este, sería el x elevado a 2.
Entonces, uno solo escribe el numerito, en este caso el 3. En el x elevado a 1, uno escribe el 2. Y en el número solito, escribe el menos 8. Uno escribe tal cual con respecto a los signos y cosas así. Ahora, supongamos que a lo mejor no tenía algún elevado. Por ejemplo, si hubiera partido con x elevado a 3, después no tenía esto, ya uno escribe el 0 igual. Porque cuando uno lo tiene es como 0x al cuadrado más 0x y cosas así. Entonces hay que agregarlo de todas maneras. ¿Ya? Entonces, ¿esto de dónde sale ese 3? Que es el coeficiente numérico de x cuadrado, el 2 el coeficiente del x, numérico del x, y este simplemente es el número que siempre está ahí sumando y o restando respectivamente. ¿Ya? Entonces, después de haber hecho eso, ¿ya? Lo que uno hace ahora a continuación, con otro color, con el, a ver, ya, este no lo he usado. Bajo el primer número que está acá, en este caso el 3, entonces lo bajo acá. Y ahora que lo bajo, empiezo a multiplicar esos dos. En este caso, menos 3, perdón, menos 2 por 3, menos 6. Y ahora que tengo ese menos 6 que lo dejé acá, lo sumo y lo resto respectivamente. Ya en este caso, como son signos distintos, se restarían. Y 2 menos 6, obtengo un total de menos 4. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hice. Entonces, a ver, bajé el número de acá, que en este caso es el 3. Y después lo multipliqué estos dos. Menos 2 por 3, menos 6. ¿Cierto? Y ese menos 6, ya. Después, con el 2 que está arriba, ahí se suma o resta respectivamente. En este caso se restó, porque son signos distintos, se mantiene el del mayor. Y me quedaría 2 menos 6, menos 4. Y ahora lo mismo, esos dos los voy a multiplicar, ya respetando los signos y todo cosas así. Y después lo voy a sumar o restar con el menos. Menos por menos da más, ¿cierto? 4 por 2 son 8. Y al sumarse esto en sí, me va a quedar 0. ¿Quién es ese 0? Ese 0 es el resto. Ese es el 0, en este caso, del resto. Entonces, nosotros lo que queremos ahora, la idea del tema del teorema de Ruffini o la división sintética, que eso no se conoce más así en la universidad, uno tiene que escribir ahora la forma correcta en sí para obtener ese polinomio, en este caso, este en sí. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace de la siguiente manera. Se escribe este, entonces por lo tanto, escribo el x más 2, que me va a multiplicar a lo que yo obtuve acá, ¿ya? Solamente acá. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sé que el 0 es del resto, entonces no me altera mucho en sí. ¿Y cómo se escribe eso acá? Esa es la otra duda. Ese 3 y ese menos 4 que nos dio, lo que hay que hacer es que se le baja un grado. Ya, por ejemplo, aquí está en x elevado a 2. Entonces aquí yo voy a exponer por 3. ¿3 qué? 3x. De 2 bajé a 1. ¿Ya? Y en ese caso, este que era de x, al bajar 1 va a quedar simplemente el número. ¿Y qué va a hacer ahí? Le voy a sumar el resto 0. Y ahí que va a obtener mi polinomio, en este caso p de x, que es este que está acá. Ya, si usted quiere lo podemos comprobar en sí, si nosotros multiplicáramos acá rápidamente, x por 3x, 3x cuadrado, menos por más da menos 4x, más 6x, menos 8, más 0, ¿cierto? Y eso me quedaría 3x cuadrado, más 2x, menos 8, igual al polinomio p de x, que es exactamente el mismo que está acá arriba. Ya, entonces esa es la idea de la división sintética en sí o el teorema de Ruffin. Veamos otro, ¿no? A ver cómo sería. Pero solamente, vuelvo a repetir, se puede ocupar cuando son de grado x menos 2, x menos 7, x más 2, por ejemplo acá, etc. ¿Ya? Si yo tengo x cuadrado menos tanto, no, a no ser que se pudiera factorizar. ¿Ya? Pero en el caso que no se pudiera factorizar, bueno, lamentablemente hay que hacerlo por el algoritmo de la división. Por eso es importante, y yo les decía, es importante que
manejaran bien eso, por eso hicimos harto ejercicio y vamos a seguir haciéndolo la próxima semana. Ya, buena, buena, buena. En el caso del de acá, la misma idea. Bueno, ahí anteriormente, sí, da el resto. Eh, acá está el dividendo divisor y el cociente, ¿ya? Que en este caso sería el 3x menos 4, ¿ya? Bueno, ahora sí. El ejemplo 2, la misma idea, ¿ya? Vamos a buscar la reglita acá. Con rojo lo habíamos hecho, sí. Y me voy a quedar de la siguiente manera. El A, en este caso, el opuesto de menos 2. Y el opuesto de menos 2 es 2. Entonces ya tengo el valor de A. En este caso sería menos 2. Ay, lápiz se me había perdido. Entonces el A equivale 2, positivo. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Lo agrego acá, ¿ya? Y escribo acá el tema de los grados. Aquí tengo 4x a la quinta. Entonces, sería el 4 primero. Después 2x elevado a la cuarta. Entonces sería el 2 menos 3x al cubo. Y por ejemplo, ahí se da cuenta que no hay el x al cuadrado, ¿no? Entonces uno, bueno, en algunos libros sale que uno lo escribe así, cosa que sería solamente para guiarse, ¿ya? Para decir, ah, entonces tengo que agregar el 0, porque si usted no le agrega el 0 no funciona, ¿ya? Tiene que agregar, porque son los coeficientes numéricos que acompañan ahí respectivamente, dependiendo del grado, hasta que llega al número en sí. ¿Ya? Por eso ahí hay que agregar el 0. Después, en este caso, el otro sería el menos 1, y finalmente el otro sería el 1. Y ahora, ¿qué fue lo que hice en el anterior? Copié el número de acá, que era el primero, en este caso el 4, y voy multiplicando. 4 por 2, 8. Y ahora se suma o se resta respectivamente. En este caso 2 más 8, un total de 10. ¿Cierto? Después multiplicamos. 2 por 10 son 20. Y 20 menos 3 da un total de 17. 17. Bien. Después, 2 por 17 da 34. Y 34 más 0 da 34. Después, 2 por 34 da un total de 68. Y 68 menos 1 da 67. Finalmente, 2 por 67 da 134. 134 más 1 da un total de 135. Y ahí terminé. ¿Y quién es ese que está ahí? El resto. Ahí está mi resto. Entonces, ahora, ¿cómo esto lo podría escribir para encontrar cuál es el cociente, que es el que me faltaría por encontrar? Esto mismo que es lo que obtuvimos, pero le bajamos el grado respectivamente, ¿ya? Entonces, vamos a escribirlo primero. Por lo tanto, sería, bueno, x menos 2, el que está acá, y ahora escribo esto que está acá. Ya, acuérdense que cuando partimos nosotros con x elevado a 5, x elevado a 4 y así. Entonces, como hay que bajarle un grado, este 4 sería por 4x elevado a 4. Después, ese 10 sería más 10x elevado a 3, más 17x elevado a 2, más 34x elevado a 1, más el numerito 67 en sí. ¿Y ese quién sería? Todo eso sería mi cociente. Y entonces vuelvo a repetir, hay que bajarle el grado, porque si no le bajamos el grado, no te va a funcionar. Ya, ¿y qué me faltaría ahí por agregar? Lo que me faltaría por agregar ahí es más el resto. ¿Y cuál es el resto? En este caso, más 135. Y ahí que voy a obtener mi polinomio P de X, que sería todo ese que está acá. ¿Ya? Entonces, esa es la idea para que lo tenga presente, aplicando la división sintética o el teorema de Ruffini. De todas maneras, este ejemplo no lo vamos a olvidar porque lo vamos a usar en el ejemplo para el teorema del resto, ¿ya? De todas maneras, igual lo hicimos y
se hace de manera análoga que el 1. Por último, vamos ahora a hacer el ejemplo 3 para resolver las últimas dudas. Y dice lo siguiente. 5 x a la quinta menos 3x cuadrado más 6x más 12 dividido en x más 1. Entonces la misma idea. Vamos a hacerla ese como de tablita. Ya. Y antes de seguir con la tablita, el opuesto de 1 sería menos 1, entonces quedaría que la vale menos 1. Entonces ahí voy a ubicar ese menos 1 respectivamente. Y arriba, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar los de grados mayores. 5, 4, 3, 2, 1 y el número. Entonces en este caso parte con 5x elevado a 5. Pero aquí no hay x elevado a 4. Acá tampoco hay x elevado a 3. Entonces como no hay, ¿qué había que hacer? Agregar 0. 0x elevado a 4, 0x elevado a 3, menos 3x elevado a 2, 6x y finalmente el numerito que está acá, que es 12. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en los dos ejemplos anteriores, copiamos el primer número, en este caso es el 5, y multiplicamos por el menos 1. Menos 1 por 5, menos 5, al sumar 0 me quedaría menos 5, menos 1 por menos 5, menos por menos da más, 5 por 1 son 5, y 5 más 0 son 5, ya. Menos 1 por 5, menos 5, menos 3, menos 5, menos 8, ¿sí? Menos por menos da más, 8 por 1 son 8, y 8 más 6 son 14, ¿cierto? 14 por menos 1, menos 14, y 12 menos 14 da un total de menos 1. Entonces, ¿quién es ese? Perdón, menos 2. ¿Quién es ese menos 2? En este caso sería el resto, que era el que nosotros tenemos en sí. Vuelvo a repetir, si usted lo hace por el algoritmo de la edición, tiene ya lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí usted después, en algún momento en la prueba, cosas así, después uno dice, a ver, no, mejor división sintética, no, mejor algoritmo de la edición. No, en este caso no puedo usar la división sintética, entonces sí o sí el algoritmo. Entonces ahí uno va viendo en sí. Bueno, en el caso ahora, para sacar el cociente, sería la misma idea que dijimos anteriormente, pero hay que bajarle el grado. Entonces, vamos a poner, por lo tanto, sería x más 1, perdón, por, bajamos el grado, escribirlo con otro color, y me va a quedar 5, si era x elevado a 5, entonces va a quedar x elevado a 4, menos 5x elevado a 3, más 5x elevado a 2, menos 8x más 14. ¿Todo eso quién es? Eso es el cociente, ¿ya? El c de x. Más el resto, en este caso el resto es menos 2, obtenemos el polinomio p de x, que es este que está acá. Y entonces, si usted multiplicara término a término, o con todo, propiedad distributiva, después le restamos menos 2, obtendríamos ese mismo polinomio p de x. Y entonces, esa es en sí la división sintética. Este era el último ejemplo. Espero que lo haya entendido. Cualquier duda, consulta, como siempre, me la puede hacer. Y quería que termináramos con el teorema del resto, también conocido en la universidad, se usa harto, y con 3 ejemplos en sí. Pero antes de leer los ejemplos, ya es importante saber quién es el teorema del resto. Leámoslo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El teorema del resto permite calcular el resto en una división entre polinomios donde el divisor es un binomio de la forma x menos a, con x la variable y a un número real. Este teorema señala que el resto de la división de un polinomio p de x entre un polinomio de la forma x menos a es el valor numérico de dicho polinomio para el valor con x igual a. Eso en sí es el teorema del resto, algo muy similar al anterior, y en este caso se cumple esa igualdad que x es igual a la. Entonces, veamos este ejemplo que está acá.
En el ejemplo 1 dice, cuando realizamos la división, ¿se acuerda? Este ejemplo que lo hicimos hace un ratito, le dije que lo íbamos a retomar. El 4x a la quinta, más 2x a la cuarta, menos 3x al cubo, menos x más 1, dividimos en x menos 2, aplicando la división sintética del teorema de Ruffini. ¿Ya? Y se acuerda que obtuvimos el 195 como resto, ¿cierto? Entonces, eso en sí, si aplicamos el teorema del resto ahora, ya que en sí tendríamos que el polinomio p de x y el a es igual a 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos evaluar y o reemplazarlo en sí. O sea, p evaluado en 2 es igual a 4 por, y ahí reemplazo, ahí respectivamente, las x. En este caso, 2 elevado a 5 más 2 por 2 elevado a 4 menos 3 por 2 elevado a 3 menos 2 más 1, ¿cierto? Menos 2 más 1. Entonces, aquí nosotros resolvemos esto como lo hacemos siempre, y miren lo que nos va a pasar ahora. Me quedaría 4 por 2 elevado a 5, recordad que 2 elevado a 5, ¿cuánto es? 32. 2 por 2 por 2 por 2, más 2 por 2 elevado a 4, que es 16, menos 3 por 2 por 2 por 2, que sería 8, menos 2 más 1. Entonces, resolviendo esto de acá, me quedaría 4 por 32, que da un total de 128, más 32, menos 24, más, menos 2, más 1. Entonces, al sumar y o restar todos esos números en sí, yo sumé primero los positivos, cosa de gusto, y me quedó 161, menos 26, porque menos 24 menos 2, menos 26, obtengo que el resultado final es 135. Y ese es un dato que habíamos calculado que era el resto, ¿no? En el ejemplo anterior, cuando estuvimos viendo y aplicando el algoritmo en la edición. Perdón, en la edición sintética. ¿Ya? Entonces, nos dimos cuenta y que podemos concluir que cuando es P evaluado en 2 es igual al resto. ¿Ya? Entonces, esa es lo que dice el teorema del resto en sí. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta, ¿ya? Pero eso es en sí lo que hace el teorema del resto. Veamos el ejemplo número 2. Y se determina el resto que se produce al dividir. Entonces hay que dividir esa situación de acá. ¿Ya? Pero como vamos a aplicar por el teorema del resto, nosotros le podemos decir, para hallar la solución, basta con evaluar cuando el P evaluado reemplazado en 1. Y con eso estaríamos listos. Entonces, como me pide determinar el resto, con eso estaría. Entonces, reemplazar me quedaría 1 elevado a 6 menos 3 por 1 elevado a 2 más 2 por 1 menos 5. Entonces, después de hacer eso, bueno, lo resuelvo esto. Y quedaría 1, 3 por 1, más 2 por 1 son 2, menos 5. Me quedaría esto 1 menos 3 más 2 menos 5, y eso nos da un total de menos 8 más 2. A ver, menos 8 más 3, perdón, más 3, y eso da un total de menos 5. O sea que el resto en este caso, resto o residuo, también se le dice, sería menos 5 al dividir esos dos polinomios en sí. ¿Ya? Y ahí como que aplicamos el resto, el teorema del resto. Entonces, para ir finalizando nuestra clase del día de hoy, sí, no había hecho una clase desde febrero, así que está bien, ¿sí?
Y yo me comprometí con los chiquillos ayer y entonces yo lo cumplo. Así que ojalá que ustedes también cumplan con estudiar y también a la gente que le puede servir algún futuro universidad, porque esto también se ve en la universidad, ¿no? Los polinomios, los queridísimos polinomios. El último es el siguiente, dice, ¿qué valor debe tomar A para que al dividir eso de acá por x menos 1, la división dé como resto 5? O sea, te está diciendo ahí que te tiene que dar como resto 5. Bueno, acá la verdad se puede hacer de dos formas. Lo hacemos por el algoritmo de la división, lo hacemos por división sintética, y lo que nos da en el resto lo igualamos a 5. ¿Ya? Porque nos pide cuál es el valor de A. Otra incógnita nueva en sí, A o B o M o N, son casi siempre las que pregunto. ¿Ya? Entonces, la verdad es que primero lo voy a hacer por la división sintética o el teorema de Ruffini, que es más rápido, y así reforzamos en sí todo. Entonces, vamos a poner ahí, primera forma. Entonces, ¿cuál es el opuesto de menos 1? 1. Entonces aquí quiere decir que el A vale 1, pero no el A de ese A, sino el A usando la adición sintética. Entonces me quedaría 1 acá. Y copiamos el tema de los elevados. 4 dice 3x a la cuarta, o sea, 3. Después menos 1, x al cubo. Después 2. Después menos A, hay que agregarlo, ¿sí? Y después simplemente el U. Entonces copiamos el numerito que está acá, el primero, que es 3, y empezamos a multiplicar. 1 por 3 son 3. Sumamos después, menos 1 más 3, que quedaría 2 positivo. Bueno, se va a estar en este caso, que son signos distintos. 2 por 1 son 2, y 2 más 2 son 4. 4 por 1 son 4. Y al sumar esto, ojo, porque ahí me va a quedar número con un término algebraico que tiene la variable, en este caso, menos a. Entonces me va a quedar 4 menos a. ¿Sí? Y después 1 multiplicado por eso, ese 1 multiplicaría los dos, que sería lo mismo. Y al sumar eso de acá me quedaría 5 menos a. ¿Quién era este? Este era el resto. ¿De acuerdo? Este era nuestro resto. Ahora, por hipótesis, sabemos que el resto es igual a 5. Por lo tanto, 5 menos a va a ser igual a 5. Entonces, le sumo a ambos lados y me quedaría 5 es igual a 5 más a. Y ahora le resto menos 5 a ambos lados, ¿ya? Y me quedaría 0 es igual a. Por lo tanto, el valor que debe tomar a para dividir eso y que le dé resto 5 tiene que ser 0, o sea, esto no va. Si yo tengo ese polinomio, lo divido por x menos 1, sé y aseguro que sí va a dar resto 5. ¿Ya? Esa es por la forma de la división sintética o teorema de Ruffini. Ahora la otra forma, ¿cuál podría haber sido? Dividir por el tema del algoritmo de la división. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, con un espacio ahí, vamos a poner otra forma. ¿Ya? Entonces aprovechamos ahí de repasar las dos que hemos estado estudiando en sí más en detalle el día de hoy. Entonces, sería 3x a la cuarta menos x al cubo más 2x cuadrado menos ax más 1 dividido en x menos 1. Usted ahí elige cuál le gusta más. Obviamente yo prefería hacer la primera forma que es más rápida. Pero si usted quiere hacer esta, bienvenido sea. Pero cuidado con la incógnita, en este caso menos ax que está ahí. Bueno, acá el x por cuánto tendré que multiplicar para que se me elimine el grado mayor. En este caso por 3x a la cuarta. Sería multiplicar por 3x al cubo. ¿Cierto? Ya, pues entonces habíamos hecho con verde, me acuerdo yo. Ese multiplica ese y a ese. Y haría 3x a la cuarta menos 3x al cubo. Tiro la línea y cambiaba los signos, ¿cierto? Este era, si este era más pasa menos, si este era menos pasa más. Y acá sumamos o restamos respectivamente considerando los términos semejantes. En este caso, ¿tenía términos semejantes? Sí, me quedaría
2x al cubo más 2x cuadrado menos ax más 1, ¿cierto? Entonces, después de ahí, ahora nos quedó ese nuevo polinomio en sí. Entonces, ahora, ¿por cuánto tendré que multiplicar x para que me dé 2x al cubo? Simplemente por 2x al cuadrado. Entonces, ese con ese y ese con ese, la misma idea. Vamos con el verde. Y me va a quedar 2x al cubo menos 2x cuadrado. Tiro la línea. Y si este era más pasa menos. Y si este era menos pasa más. Chao con eso. Tengo términos semejantes. Sí. Y me va a quedar 4x al cuadrado menos ax más 1. Perfecto. ¿Puedo seguir? Puedo seguir. X, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 4x cuadrado? Sería simplemente por más 4x. Multiplico ahora los dos y me quedaría 4x cuadrado menos 4x. Tiro mi línea, cambio los signos. Si este era más pasa menos. Si este era menos pasa más. Sumamos respectivamente y ojo acá lo que va a pasar. Miren, me va a quedar así, menos ax más 4x. Esos sí son términos semejantes, pero no se me va a juntar así. Eso, ¿qué hay que hacer en sí? ¿Qué tienen en común? Y aquí uno va a ir recordando un poquito el tema del factor común. Simple, en este caso la x. Entonces, ¿qué hacíamos? X paréntesis menos a más 4. ¿Por qué? Porque si yo multiplico x por menos a, menos ax o menos xa, más x por más 4, 4x. ¿Ya? Y eso es lo mismo, exactamente lo mismo que está arriba. Entonces yo eso lo voy a escribir de esa forma, factorizado. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir así. Bueno, y el número simplemente se bajaría, ¿no? Entonces lo voy a escribir así. Menos a más 4 por x más 1. ¿Por qué uno lo tiene que factorizar? Porque así a uno se le hace mucho más sencillo, ¿ya? Saber por cuánto tengo que multiplicar, porque ahora el x contiene eso, sí. ¿Cuántas veces contiene? El menos a más 4. Entonces, por eso era importante que yo lo adjuntara, porque si no, íbamos a tener ahí inconveniente. ¿Ya? Menos a, entonces en este caso, más 4. O sea, ese, ojo, multiplica los dos. ¿Ya? Entonces, vamos con el verde y me quedaría, bueno, eso, ya, si quiere podríamos poner incluso un paréntesis como para no haber tanto inconveniente. Ya, o si no, 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 ya, cosa de gusto. Entonces me quedaría el verde, y me quedaría menos a más 4 por x, y este me quedaría menos, ya, por el menos a, me quedaría más a, ¿cierto? Y este menos 1 por el 4 me quedaría menos 4. Yo la línea, cambio los signos. Entonces, este es completo, si este era más va a pasar a menos, este si era más va a pasar a menos, y este si era menos va a pasar a más. Sumamos y o restamos los términos semejantes si que hay, esto se cancela, y me va a quedar menos a más 1 más 4 que es 11. ¿Quién es este? Este es el resto. ¿Ya? Y si se da cuenta, llegamos exactamente a lo mismo que obtuvimos hace un rato con el teorema de Ruffini o la edición sintética. Entonces, ahora, ¿qué faltaría concluir? No, por lo tanto, por hipótesis, menos a más 5, que el resto va a ser igualado a 5. Entonces, esto también va a quedar 0 es igual a. Cambiamos al otro lado, restamos menos 5 a ambos lados y también obtenemos que el valor de a debe ser, sí o sí, 0 para que esos polinomios, ese polinomio al dividirlo por x menos 1, el resto sí o sí tiene que ser 5. Ya, entonces eso es en sí ir jugando con el teorema del resto, ir jugando con lo anterior y todo. Yo sé que después más adelante igual vamos a ver con más ejercicios, con más incógnitas, con A, B, y de repente hacer sistema y cosas así, pero esta era la parte 1 de polinomios. Probablemente la parte 2 va a ser nuestra segunda clase del lectivo matemática. Ahí va a ser ejercitación ya de
todo en sí lo que hemos visto en clase. Así que eso, pues chiquillos, espero que haya entendido. Si hay alguna duda, consulta, me la puede hacer, como siempre. Ya, eh, cuídense, ya cumplí mi compromiso, ya les subí esto, y para mí igual, ustedes saben que, bueno, mi canal es más de PAES, pero el lectivo igual tiene cosas interesantes, cosas que de repente a uno, como no la pasa por tanto tiempo, se empiezan a olvidar, pero sí a uno le refresca, y pensando que esto también se va a ver en la universidad. Entonces, por eso es importante igual que lo tenga presente desde ahora. Así que eso. Cuídense, buen sábado, buena tarde de sábado ya, y nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense, gente del YouTube también, y que estén bien y espero que a los demás también les sirva. Nos vemos. Chau, chau.